Puedes tomar asiento. Bueno, el tema para hoy se llama así. Vas a decirle al que está ahí al lado, dile, ¿quieres un cambio? Agradece a Dios. Bueno, y quiero contarte una historia de un constructor. Era el constructor de un hombre que era muy rico. Y él era, llámelo, no sé, ingeniero civil, constructor, maestro de obra. Bueno, ahí usted se lo inventará. Y resulta que este hombre le dijo, él siempre había estado trabajando muchos años con el mismo señor, ganaba muy bien, pero este hombre permanentemente estaba enojado, estaba molesto y decía, ¿cuándo será que llegue mi hora de liquidación, mi hora de alcanzar la pensión para irme? Y cada que trabajaba, cada que hacía, lo que él hacía, lo hacía de cierta manera como sin ganas. Y contaba cada día, todos los días, contaba cada momento que sucedía, lo que pasaba, cuántas casas le tocaba hacer, cuánto tenían que construir. Y llegó un momento donde llegó el momento de la liquidación, llegó el momento de la jubilación y dijo, voy a ir a renunciarle a mi jefe, ya cumplí el tiempo y me quiero ir, ya estoy cansado de tanto trabajo, de trabajarle a otro, de hacer rico a otro. ¿Había agradecimiento en su corazón o no? No había. Entonces el jefe llega y le dice, muy bien, te quieres ir, pero quiero pedirte un último favor. Dijo, diga a ver qué hay que hacer. Así, igualito. Y le dijo, mira, quiero que ven, sal. Y salieron cerca de la casa del hombre. Dijo, ¿ves ese altico, ese lote que hay ahí? Dijo, sí, claro. Necesito que me hagas una casa bien espectacular ahí con los mejores materiales. Puedes pedir los materiales que necesites. Y él se fue enojado. Uno con ganas de irse ya a descansar y que una casa. ¿Cuáles materiales? Yo no voy a comprar los materiales. Y se fue, llamó a la bodega. Ahí tenemos materiales. Sí, hay unas varillas que se devolvieron de las otras construcciones por mala calidad. Sobraron. Hay baldosas, hay cemento. Necesito tanto de cemento. No hay tanto. No, eso revolvámosle arena. Esa es la última. Eso ya que yo ya he hecho muchas cosas muy bien hechas. Cuando tenemos puertas. Pues las que hay están como podridas. No, masille eso y píntelo. Mándeme esas puertas. El hombre terminó rápido la casa, se demoró apenas como unos 20 días, muchos obreros. Cuando terminó recogió las llaves de esa casa y fue donde el jefe, patrón, vea, a ver si me puedo ir, mire las llaves de la casa, se las entregó. Entonces el jefe se fue y le dijo, mira, además de tu jubilación, este es el regalo que tenía para ti cuando te vayas. Y colorín colorado. Sabes, muchas veces el desagradecimiento en nuestro corazón no nos deja ni disfrutar de la vida, ni disfrutar de aquello que Dios tiene planeado para nosotros. Y esa historia quiero que nos vamos ubicando ahí en la palabra. Y vamos a Primera de Crónicas 23:30, vamos a estar en Nueva Traducción Viviente. Y dice Primera de Crónicas 23:30, sí. ¿Ya está ahí? Ok, dice, además, cada mañana y cada ¿qué? Tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de Iglesia, una de las cosas en las que en estos días he sido tratado también, y cuando hablamos con la iglesia y hablamos a nivel personal, nos damos cuenta que estamos cayendo en eso. Estamos cayendo en la rutina de ver grandes cosas, pero verlas como que no ha pasado nada y sufrir por lo que no ha llegado. Y ha pasado a todo nivel, me ha pasado a mí incluso. Y dice la palabra que los levitas, si usted ve luego el contexto, dice que cada mañana y cada ¿qué? Tarde entonaban canciones de agradecimiento y alabanza. Dice algo que tú y yo necesitamos
necesitamos todos los días, necesitamos agradecer a Dios. Y quiero que vamos a Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 para irnos ubicando un poco en el contexto. Eso es una carta que escribió ¿quién? El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y empieza a darnos unas recomendaciones que vamos a ir viendo. Y dice, por tanto, imiten ¿a quién? Imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Alguien aquí se considera hijo de Dios? ¿Cuál es la tarea de un hijo? ¿Imitar a quién? Al Padre. Muchas veces en la tierra, cuando alguien tiene un hijo, crece y usted lo ve y dice, anda igualito al papá, ¿cierto? Es que tienen los mismos gestos, se ríe igualito, tiene la misma nariz, ¿cierto? Tiene los mismos ademanes. Y dice entonces que nosotros debemos imitar a Dios como hijos muy. O sea que si entre más te ame el Señor, o para que más te ame, debes ¿qué? Imitarlo. Dice 2, y lleven una vida de, ¿una vida de qué? De amor, así como Cristo, perdón, estoy leyendo en la internacional, qué pena. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo, ¿de quién? De Cristo. Una vida llena de amor. Y el ejemplo máximo es el de Jesús, que vivió por amor, murió por amor, todo lo hizo por amor. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como un aroma agradable. ¿A quién? A Dios. Él se sacrificó, se ofreció, Él no lo obligaron. Nunca usted va a ver que el Padre lo estaba empujando y Él no, Él quería, Él se ofreció para morir por cada uno de nosotros. Y dice en el 3, que no haya, si queremos imitar a Jesús, actuar como Dios, empieza una recomendación y dice que no haya ninguna ¿qué? Inmoralidad sexual, que no haya impureza, ni ¿qué? Avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Y ahí están clasificados todos los pecados de muerte. Y tú mirarás y te hablará Dios al corazón si de pronto andas en inmoralidad sexual o andas en algún tipo de impureza, impurezas también como la hechicería, como la brujería, como la adivinación, ni la avaricia. ¿Qué es avaricia? Querer más de lo que se tiene, siempre estar queriendo conseguir y atesorar. ¿Por qué dice? Tales pecados no tienen lugar, ¿dónde? En el pueblo de Dios. ¿Aquí hay pueblo de Dios? Entonces, ¿eso debe permanecer en nosotros o no? Eso no puede estar en nosotros. Ya no. No puede. Debemos abandonar esa inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia. Y mira lo que dice el 4. Que dirá, ay no, pero es que yo no soy avaro, yo no soy esto. Pero vamos a ver si de pronto caemos en esta. Dice, los cuentos ¿qué? Historias, situaciones obscenas, salidas de la pureza. Conversaciones de doble sentido. Dice, chistes, ¿qué? Groseros. En eso anduvimos mucho tiempo atrás, ¿cierto? Manteníamos conversaciones siempre de doble sentido, con morbosidad, con muchas cosas. Dice, esas cosas, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. Y la idea es que tú te empieces a sentir, no es que sea una prohibición, ay sí, yo hago esto porque, no, es que tú te sientas hijo de Dios y por lo tanto sepas que eso no es para ti. Y dice, en cambio de todo eso, inmoralidad, impureza, avaricia, chistes groseros, obscenos, todo ese tipo de cosas, que haya ¿qué? Una actitud de agradecimiento a Dios. Sabes, muchas veces, y no solamente nos inundamos de cosas negativas, y ahí estarían también cuántas cosas, noticias
negatividad, de tanta cosa que escuchamos diariamente. Yo soy uno que no me gusta ver noticias. Las noticias importantes llegan si es algo que realmente es importante y lo afecta a uno, ¿no? Rotación de pico y placa, alguna cosa que haya por ahí, pero no tanta cosa, porque la humanidad está caída. Usted se sienta frente a un televisor a escuchar noticias en la mañana, en la tarde, le digo que usted está metiendo obscenidad, amarillismo, violencia. ¿Será que su corazón, Dios, usted se acuesta ahí en paz, me acostaré, con ese mundo de terror que está metiendo en sus oídos y en sus ojos? El mundo es malvado y los medios aprovechan para que sea cada vez más fuerte. Pero como hijos de Dios, ¿debemos guardarnos de esas cosas o exponernos? Debemos guardarnos. Sabemos, sí, el mundo hay maldad, y si usted entre más esculca, más maldad va a encontrar. Y dice que nosotros debemos tener, en cambio, es una actitud de agradecimiento a Dios. Por todo agradecer, no importa lo que estés viviendo, no importa la situación, porque cuando yo agradezco a Dios, yo estoy reconociendo su poder, estoy reconociendo que la voluntad que Él decidió hacer con mi vida es perfecta, y espero el propósito que Él tiene para mí. Puedes estar enfermo, puedes tener alguna situación económica, familiar de algún tipo, y debes tener una actitud de agradecimiento. Cuando nos quejamos, simplemente decimos, pero ¿qué fue lo que hice? ¿Qué vida tan amargada? ¿Qué vida tan la que me tocó? No, hay que agradecer a Dios, porque el hecho de agradecer es aceptar la voluntad de Él en nosotros en medio de cualquier situación, y saber que tenemos gozo y estamos contentos porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Solo que nosotros no lo conocemos. ¿Cierto que no conocemos el propósito? Y dice, entonces referente a esto, dice 5, antes de eso, perdón, si queremos un cambio en nuestra vida, debemos cambiar la actitud frente a la vida que Dios nos ha dado. ¿Quién te dio la vida que tienes? ¿Tienes dificultades? Sí, ¿cierto? ¿Hay situaciones adversas? Sí, pero vamos a ser agradecidos, vamos a dejar de quejarnos, vamos a darle gracias por cada cosa, aunque creamos que sea buena o mala, para Dios son perfectas, porque esa es su voluntad. De lo contrario, si tú no das gracias, la falta de agradecimiento es lo que produce tristeza y amargura en tu corazón, y vas a estar triste, incluso hasta nos vamos a decaer en la salud. ¿Por qué? Porque no estamos agradeciendo, nos estamos solamente quejando y reprochando la voluntad del Señor. 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra. ¿A quién idolatra? A quien adora el dinero, al mundo, al poder, depende de lo que sea. Dice 6, no se dejen, ¿qué? O sea, que hay gente que intenta engañar, ¿o no? Claro que sí. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, que están en moralidad sexual, en avaricia, en cualquier tipo de estos, y te dicen, no, eso no tiene nada de malo. No, es que eso todo el mundo lo hace. No, no es para nosotros. Y dicen, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Caerá el enojo. Por eso debemos obedecer, debemos tener esa actitud de agradecimiento, porque el agradecimiento es una orden de Dios. Y ahorita lo vamos a leer. Dice en el 7, no participen ¿de qué? En las cosas que hace esta gente. Y no es que sea esta gente de afuera, porque usted puede estar aquí y aún haciendo eso. Pero dice que no participe. Y si tú conoces o sabes de alguien que está cercano a ti, lo estás haciendo, simplemente exhórtalo. Dile, hermanito, no estamos para eso. Y trata de ayudarle, pero no te vas a quedar con él para hundirte. ¿Por qué? Porque seríamos cómplices también de esa perdición.
Dice en el 8, pues antes ustedes estaban llenos de... ¿Quién andaba en oscuridad? Yo andaba en oscuridad, ¿cierto? Y dice, ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene ¿de dónde? Del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Estuvimos en la oscuridad, pero tenemos que salir de la oscuridad y empezar a vivir y a buscar habitar en la luz que nos permite la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Debemos hacerlo. Y dice 9, pues esa luz que está dentro de ustedes. ¿Alguien tiene luz dentro de ustedes? Si usted se arrepintió y le dijo, Señor, necesito que me ayudes, reconozco que has muerto por mí. Esa luz se encendió, pero depende de nosotros que se siga manteniendo. Dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas. ¿Alguien quiere algo bueno? Hay que acercarse a la luz, hay que procurar. Dice, solo cosas buenas, rectas y verdaderas. No produce cosas inmorales, cosas apartadas de Dios, ni avaricia, ni ese tipo de cosas. Es esa luz que hay en nosotros que debemos buscar y que crezca. 10 dice, averigüen bien lo que. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Buscando y averiguando cómo se agrada al Señor. ¿Cómo se agrada al Señor según lo que hemos estado hablando? ¿Siendo qué? Agradecido, no importa lo que estés viviendo. Porque tú no sabes qué tiene Él guardado para ti y si sigues reprochando, tal vez tu proceso va a ser más largo del que Él tiene preparado. Tienes que buscar las razones y averiguar bien lo que le agrada al Señor para que esa luz pueda crecer y se pueda mantener en tu vida y pueda iluminarte. 11. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Si en tu vida hay algo que está guardado y que no sabes cómo, dinos que te podemos atender en una cita personal y decir, pastores, miren, no sé qué hacer con esto que tengo guardado, pero es necesario sacarlo ¿a qué? A la luz. Tengo que sacar la oscuridad, las actitudes, los pecados con los que no he podido, porque necesitamos encontrar cuál es la forma de agradar a Dios. Y hay que sacarlo, hay que alumbrarlo, que lo detecte y lo vea en la luz. Porque si no, nada vamos a hacer. Dice el 12, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Es vergonzoso. Vamos a decir muchas veces, dejamos las palabras obscenas y muchas cosas, pero si supiste la última de no sé quién. Anda con con aquel y están haciendo esto. Esas cosas no deben. Ni siquiera dice que las debemos, ¿qué? Es vergonzoso siquiera hablarlas. Y más cuando hemos salido de allí, cuando debemos mantener una conducta limpia delante del Señor. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. 11. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán. 13, sí. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Cuando tú expones y le pones delante a Dios cualquier cosa que haya en tu corazón, hay que sacarlas a la luz. Mira, hay mucho pecado que nosotros cometimos antes de conocer al Señor, ¿cierto? Y lo hemos repetido en varias ocasiones, debemos pedirle perdón a Dios ahora por los pecados que cometimos años atrás. Y debes pedirle para que Él te los traiga a memoria, porque pecado que no haya sido confesado es pecado que te puede estar atormentando, es pecado que te puede estar utilizando el enemigo para dañarte la vida. Es necesario hacerlo, sacarlo a la luz, entregárselo a nuestro Señor. 14, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta y nos dice, mira, Dios te ama, pero es necesario que reconozcas tus pecados y le digas, Señor, he pecado, he hecho lo malo.
y te levantas, te arrepientes y la luz de Cristo puede que alumbrarte y darte vida. Pero hay que accionar, hay que levantarnos. Hay que tomar conciencia de nuestra maldad delante del Señor. Vamos a ir al Salmo 119, 105. 119, 105. Y dice, tu palabra es ¿qué? Una lámpara. Dame un segundito, yo aquí me ubico. 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Hay una lámpara y una luz que se encendió en nosotros, ¿cierto? ¿Y con qué multiplicamos esa luz? ¿Con qué? ¿Con la? Con la palabra. Solo hay dos que vinieron hoy a la iglesia. Otra vez. ¿Con qué multiplicamos y hacemos que esa luz ilumine más? Con la palabra, porque la palabra que aprendemos, empezamos a conocer la voluntad de Dios y además dice que es lámpara a mis pies, una luz para mí, camino, me enseña por dónde caminar. Tú tienes que escudriñar como familia, si has conocido con tus hijos, para que puedas guiarlos en ese camino. Versículo siguiente, 106, dice, lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas, ¿qué? Ordenanzas. No sé si usted se identifica ahí con el salmista, el siguiente, 107. Dice, he sufrido, ¿qué? Mucho. ¿Alguien ha sufrido acá? Y dice, he sufrido mucho, oh Señor, restaura mi vida otra vez, como lo prometiste. Muchos de nosotros necesitamos ser restaurados. Si por algo venimos a la iglesia, por algo conocemos y venimos a buscar, es para ser restaurados en el hogar, en mi vida personal, en el trabajo, en muchas cosas. Y decía el salmista en el siguiente, 108, dice, Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame cómo seguir, Señor. 109, mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer. Entonces, miren, no importa lo que usted esté viviendo, no retroceda, dé gracias, siga indagando y buscando cómo seguir adelante. Y como dice ahí la palabra, dice, mi vida pende de un hilo, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido, siguiente, los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, siguiente, son el deleite de mi corazón. Que esa ley, que ese aprendizaje de Dios se vuelva un deleite, no una pereza. Ay, qué pereza leer la Biblia, qué pereza ir a la iglesia. No, es tu vida la que tendrá perdición o salvación. ¿A usted le gustaría vivir para siempre? Y jóvenes, ¿cierto? ¿Le gustaría? Y con la presencia de Dios en medio de nosotros, como fue ese diseño original. Y dice en el que sigue, 110, los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. 111, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. 112, estoy decidido a obedecer tus decretos hasta la otra semana, hasta el final. No importa lo que estés viendo, que no progresa, que no avanza, sigue caminando en Él, sigue confiando, porque tú no te imaginas el propósito después de esa espera. No nos lo imaginamos. Y vamos a ir a 1 Samuel 1. Creo que es una historia que muchos conocemos, pero Dios me hablaba de otra manera hoy y me mostraba algo que tiene que ver con el agradecimiento. Y dice Samuel, ¿recuerdan al profeta Samuel? Aquí empieza la historia desde que aún Samuel no había nacido. Y dice, había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo, siguen ahí la lectura, era hijo de ¿quién? De Jeroam, hijo de Eliú. O sea, va diciendo quién era, ese era hijo de este, el otro era el papá y así, van reversa. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf,
de la tribu de Efraín. Ahí ya saben si están buscando nombre para algún niño, ahí está. Sugerencias. 2. Elcana tenía 2 esposas, Ana, Penina tenía hijos, pero Ana no. Y resulta que en la cultura, porque oye, ay, entonces se puede tener 2 esposas. Yo ya tengo por ahí la sucursal. No, era que en ese tiempo era muy importante la descendencia. Y si un hombre se casaba con una mujer era para tener descendencia y que su apellido, su nombre continuara. Y sucedía que en ocasiones Dios permitía que esta mujer fuera estéril. ¿Y qué pasaba? Debía casarse con alguna otra mujer para que le diera descendencia. Sucedía en esos casos, no porque se antojaran simplemente. No faltaba el que sí lo hacía, pero esa era la forma en la que podían hacerlo. Y dice, Elcana entonces en el 2 tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año, dice, Elcana, que era el esposo, viajaba a la ciudad de Silo para adorar ¿a quién? Al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. 4. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Habían unas ofrendas que se daban voluntariamente al Señor, el animal se sacrificaba, para los sacerdotes se le daba la pierna derecha, en la parte del lomo, y el resto lo debían comer los que daban la ofrenda. Entonces ellos celebraban la celebración de haber ofrecido. Y dice que entonces, cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada una de sus hijos. Sin embargo, ¿qué pasó con Ana? A Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado. ¿Quién no le había dado hijos? Dios. Dios a Ana. Ahí es donde empezamos a entender y a meternos un poco en que las cosas que nos suceden a nosotros, ¿será que Dios las permite? Sí, las permite. Buenas o malas, Él las permite porque el Señor es Dios todopoderoso y sabe qué va a hacer detrás de cada situación. Por eso nuestro papel es uno solo, agradecer. No es que, ay, no, es que ellos son muy conformistas, en esa iglesia enseña, en cambio la otra es, somos leones, vamos a comernos el mundo, y Dios nos va a dar todas las bendiciones, la casa, la finca, el carro. No, Dios no le importa eso, Él es dueño del oro y de la plata, Él le importa es tu alma. Es lo único que le importa. Porque eso, si nos portamos a la altura de hijos, eso va a sobrar. Una vez un hombre murió, tenía mucho oro, y fue al cielo, pero se llevó el maletincito con oro. Cuando lo chequearon a la entrada y le dijeron, ¿qué traes en ese maletín? Y abrió, y él abrió los lingotes de oro y dijo, pavimento. ¿Para qué traes pavimento? Porque en el cielo las calles son de oro y el mar es de cristal. Entonces, ¿qué hacemos buscando tesoros en la tierra cuando los tesoros son en el cielo? Y dice entonces, sin embargo, Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. 6. De manera que Penina, mire, ¿sabes cuáles son los chismes más sabrosos que hay? Estos. No son chismes, pero estos cuentos son los que usted debe buscar, interesarse, porque son deliciosos y enseñan verdades a nuestra vida. Eso sí, para eso sí saque la silla y la pone en el andén y coja la Biblia y empiece a leer. Dígale a la vecina, espera un momentico, estoy estudiando. O eso ya no se ve aquí, eso es como por allá en la costa, ¿no? Comadre. Y dice entonces, de manera 6, que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener. O sea, la esposa que sí tenía hijos, la segunda esposa, se burlaba de la primera esposa, la que amaba a Elcana. Y dice en el 7, año tras año sucedía, quién sabe cuántos años llevaba esa costumbre de ir a adorar al Señor, de ir a darle gracias, pero
Penina le amargaba la vida a Ana desde que salían hasta que llegaban, y demás que en la casa le chicaneaba porque ella sí le había dado hijos a Elcana. Y dice que pasaba que siempre, año tras año. ¿Será que pasó una sola vez? ¿O cuántas veces? Muchas. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando. ¿Usted lloraría, mujer? ¿Llorarías? Y dice, en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer ese corderito ahí bien delicioso. Pero no, le provocaba comer. 8, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba Elcana, el esposo le decía, pero ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no soy mejor que 10 hijos? Él quería animarla. Él quería que ella levantara cabeza y le decía, mira, yo soy mejor que 10 hijos. Te trato bien, te amo, eres mi preferida, te doy una muy buena porción del sacrificio. Pero no te pongas triste, no te desanimes. Pero eso no bastaba. Y dice entonces, en el 9, y pasa eso que aún cuando nosotros nos dejamos ganar de la tristeza por el desagradecimiento, aún ni siquiera disfrutamos lo que tenemos hoy en el plato de la mesa. ¿Te ha pasado? Que Dios te da alimento, te da bendiciones, pero por estar pensando en aquello que quieres alcanzar, no agradeces lo que tienes ahí en el plato. Y así sea huevito con arroz, es delicioso, es como comerse arroz con pollo, si quiere lo apana y le queda parecido, pero dele gracias a Dios. Alguien decía, hay que comer huevo, pero hay que eructar pollo, de agradecimiento. Sí, es un pollito bebé y es delicioso, ¿no? Y dice entonces que aún cuando tenemos temores, cuando tenemos desánimo, depresión y cuestionamiento, es por la falta de agradecimiento. Mira, agradezca lo que usted tenga en su casa, agradezca lo que le toque vivir, porque detrás de eso hay una voluntad de Dios y un propósito que si usted es juicioso y sigue ahí, Él le va a mostrar para qué era ese propósito. Y dice en el 9, seguimos ahí, una vez, y quiero que analices eso, habían pasado años y años donde Ana lloraba, no comía, se entristecía y Penina se burlaba de ella. De más que Elcana no se había dado cuenta que ella la humillaba y ella guardaba silencio. No dice por ahí en algún lado ni regañó a Penina, que le ha dicho Penina para la casa. Y pero no dice que nunca la regañó. Es más, tal vez ni sabía que Penina humillaba a Ana. Y dice, una vez después de comer, después de muchas veces de pasar lo mismo, dice, después de comer lo que se le ofreció como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue, ¿qué? ¿Te acuerdas cuando ahorita leíamos, levántate tú, que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo? Dice también otra versión. Y sentía muy similar a esta parte cuando dice que Ana se levantó y fue ¿a qué? A orar, y el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. De muchas ocasiones que ella fue al templo, aparentemente esta fue la única vez donde ella reaccionó y dijo, yo le tengo que entregar esta situación a mi Señor. Y tengo que soltar, porque ella lloraba, se amargaba, volvían al año siguiente, volvía, y era algo de año tras año. Hasta que ella dijo, no más. Me voy a levantar y me voy a presentar delante de Dios y voy a entregar
este dolor, esta angustia, esta falta de agradecimiento, porque si no tengo hijos es porque Él no ha permitido que yo tenga hijos, porque tendrá su propósito en mí en algún momento. Y dice que lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Sábana oraba, el señor Elí, el sacerdote, observaba. La veía mover los labios, pero no oía ningún sonido. Pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó abandona el vino, le dijo y la regañó. Y a pesar de que la regañó, ella ¿cómo contestó? ¿Cómo contestó? 15. Oh, no, Señor. Con respeto respondió ella: no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Cuánta amargura, cuánta tristeza tal vez aún sigues guardando en tu corazón, pero no te has atrevido a derramarte delante del Señor y expresarle y contarle y entregarle definitivamente lo que sientes. Y agradecer por la situación que estás viviendo. No sé si Dios te está hablando a tu corazón, yo sé que lo está haciendo. Pero tienes que mirar cómo Dios está hablando y dice: estaba muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. 16. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Entonces dice: en ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Él simplemente le dijo, como alguien que si se diera cuenta, es que bueno, bendiciones, que Dios te bendiga. Síguele clamando al Señor, que en algún momento responderá. Y dice que, y yo les hago una pregunta: ¿ya había recibido el milagro ella? Y dice en el versículo 18: oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó ¿a qué? Y ya no estuvo. ¿Qué le faltaba a Ana para dejar su tristeza y su amargura y darle gracias al Señor por lo que Dios le había dado y le había entregado? No sabía para qué ni por qué, pero tú y yo debemos aprender a ser agradecidos con Dios. Y si hoy solamente sales aquí sabiendo, es que hay que ser agradecido con Dios, cumplimos la meta de hoy. Y dice: ve en paz. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Vamos a ir a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 6. Al 11. Y dice: así que humíllense ante el gran poder ¿de quién? Y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Cuando agradecemos, cuando nos derramamos delante de Él, nos humillamos, dejamos de luchar por nuestras propias fuerzas y le decimos: Señor, solo tú puedes ayudarme. Aquí entrego esta amargura, esta tristeza, y te doy gracias por cada una de las cosas que estoy viviendo. Dice: a su debido tiempo Él que lo levantará con honor. 7. Pongan todas sus preocupaciones, 7, y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida. Dios cuida de ti. Él cuida de nosotros. Pero nosotros no agradecemos y no ponemos la ansiedad y las preocupaciones sobre Él.
Y Él nos invita a que las pongamos, a que entreguemos cada cosa como lo hizo Ana. 8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda, ¿a qué? O sea que si tú y yo no nos humillamos y agradecemos, le estamos abriendo puertas ¿a quién? Al enemigo, para que te destruya. Y por esa misma puerta que le abriste de desagradecimiento, de reproche, te va a entrar a destruir. Porque le estás mostrando que no confías en la palabra que Dios te ha dado. El que Él te va a cuidar y te va a consolar. Por eso te dice, cuídense, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes, 9, contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo. No somos nosotros solos, son todos los que creen en Dios, que tienen dificultades, los que creemos. Pero tenemos que dar gracias por cada cosa que esté sucediendo. Dice, en su bondad, 10, Dios los llamó a ustedes, en su bondad, ¿a qué? A que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido mucho, un poco de tiempo, Él los va a restaurar, los va a sostener, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. ¿Qué? Amén. ¿Qué nos toca? ¿Qué debemos hacer? Nuestro papel, agradecer, dejar de quejarnos. Como Ana un día se levantó y decidió dejar de quejarse. ¿Será que le pasó algo a Ana después? Claro que sí, le pasó algo. Recibió de parte del Señor. Entonces, muchachos, necesitamos expulsar esa frustración, entregársela a Dios. No sigas siendo tu propio consejero, o incluso abrirle puertas para que el enemigo sea quien te aconseje. Entonces Ana, cuando empezó a comer y cuando empezó a no estar triste, ¿será que de una vez sí le entregó la carga al Señor? Se la entregó de verdad. Y así pasa cuando nosotros todos los días, ay Señor, le entregamos todos los días la misma carga y nos la volvemos a llevar. Señor, te entrego y vuelvo y me lo llevo. Y al otro día, Señor, te entrego este problema. Señor, mañana vuelvo. Y vuelve y se lo lleva. Y no hay realmente una confianza de entregarle esa situación que estás viviendo. Vamos a Efesios 5, volvamos a Efesios 5, versículo 15. Vamos a ver cómo nos da el tiempo. Corramos un poquito aquí. Y dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Y cómo vive un necio? No haciendo lo que a Dios le agrada, no escudriñando y no buscando lo que Dios quiere que vivamos y hagamos. 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. ¿En qué? En estos días malos. Y el Señor me hablaba ahí, los días son malos, ¿cierto? Entonces, aún en cada día malo, sáquele el mayor provecho para que le dé gracias a Dios por lo que estás viviendo. Sea agradecido. Seamos agradecidos. Mira, muchas veces Dios te levanta y te lleva, te ha mejorado en tu vida, ¿cierto? Pero piensas que ya paró ahí y que Dios ya no va a hacer nada más y empiezas a renegar por lo que no ha llegado cuando no has agradecido hasta dónde te llevó. Y a veces nos pasa, como que nos endurecemos y se nos olvida lo que ya Él hizo tiempo atrás por nosotros. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, procúrenlo, búsquenlo. Vengan a las prédicas, si está en la academia mucho mejor. Si necesita alguna cita personal, pídala. Pero debes y debemos procurar entender lo que el Señor quiere que hagamos. 18, no se emborrachen con vino. Hay cosas más fuertes. No dice así. Dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu. Y algo que me decía el Señor, bueno, tal vez no bebemos y ya eso no es para nosotros.
Eso fue antes. Pero ¿de cuántas cosas nos embriagamos? Te embriagas de las malas noticias. Te embriagas de la queja. Te embriagas del reproche. ¿Y por qué? Y Dios, ¿y por qué? Y mantenemos ebrios. Ojalá fueran hebreos, pero no, ebrios. Y quiero que el Señor ahí te esté hablando. ¿Qué te está saturando tu mente y tu corazón que te tiene ebrio y borracho? ¿De qué te llenas? ¿De qué te intoxicas? En vez de estar buscando la voluntad de Dios y aquellas cosas que debes buscar para agradarlo. Y eso me hablaba, me decía el Señor, no se emborrachen, pero muchas veces vivimos borrachos de tantas cosas que nos va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo? Pasen aquí al frente entonces. Ay, sí, todos vienen corriendo. Mira, y quiero explicarte algo. Una cosa es que el Espíritu Santo se mueve en este lugar porque Él está presente. Pero aquí tal vez te pueda dar un toque o puedas sentir algo. O sientes ahí desde tu silla su presencia. Pero Él te llama a que seas lleno. Y esa llenura la obtienes en tu intimidad con Dios, buscando la luz, buscando la palabra, aumentando esa lámpara que alumbra tus pies. Y dice que seamos llenos del Espíritu Santo, y hasta dice una fórmula en la siguiente, una receta en la siguiente versículo. Dice, cantando ¿qué? Salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Atraigan la presencia del Señor y haciendo música al Señor en Él. Cuando yo le canto en agradecimiento a Dios, eso para Él es música. ¿Te imaginas cuando uno está, Señor, pero porque el Señor... Uy, eso, yo creo que chirrea así como cuando suena un metal. Así. Él quiere música. Y la música es el agradecimiento. Ana agradeció. Le costó reaccionar. Pero llegó un tiempo donde se levantó, fue, oró, agradeció. Y Dios hizo un cambio. Vamos a ver si alcanzamos a leerlo, si no se los dejo de tarea. Y dice entonces, cantando himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al 21. Y dice, es más, dice, den gracias a todo el Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Someternos en amor es servir al otro, es amar al otro. Y ahí habla y da unos consejos matrimoniales. Y dice en el 22, para las esposas eso significa que es someterse. Hay una definición ahí de lo que es someterse, porque a veces creemos y se habla o no, que es que el hombre es la cabeza. Sí, es una verdad, pero no es para tratar y tratar mal y maltratar a su esposa. Y dice en esa definicióncita, dice, sumisión en el matrimonio. Sumisión en el matrimonio, o sea, una misión, ya no. Obedecer, ¿cierto, varones? Obedecer. Sí, bueno. Sumisión en el matrimonio, dice, es una obediencia con gracia y respeto, que incluye momentos en los que ella da una consejería que sabia o hace un llamado para que las cosas se hagan de manera diferente. Tanto el esposo como la esposa deben amar a Dios obedeciéndole. Es que cada uno en amor esté sometido. Y dice otras versiones que la mujer se sujete al Señor. Y sabes qué es otra cosa, algo que recibía hoy, y creo que esto ya tocará para ampliarlo luego, porque no me alcanzó el tiempo. Otra partecita que de pronto traiga, y es que el Señor me hablaba de algo, porque le decía, Señor, no sé, hay tanta controversia en la palabra, en las iglesias, cuando hablan de que los hombres, las mujeres se sujeten a los hombres. Y sabes que me hablaba el Señor, algo tan hermoso. Mira la palabra sujetar. ¿Qué es sujetar? Es agarrar algo. ¿Lo entiendes?
Y decía, deben sujetarse el uno al otro y no soltarse, porque los llamé a ser uno solo. Y no abandonen el uno al otro, porque deben estar sujetos uno al otro. Dame un resumen ahí, esa tablita, que en esa, terminando ese versículo, ya les queda a ustedes de tarea, y dice: matrimonio, sométanse unos a otros. A la esposa, si usted lee hasta el versículo final de ese Filipenses 5, 21 en adelante, a la esposa le dice: respetando al esposo como respeta a quién. Esa es la orden que Dios te da como esposa. ¿Alguna esposa aquí? Son de Cristo. Y si las que tienen esposo terrenal, pobrecita, no, que tienen esposo terrenal, dice que tienes que respetarla como respetas a quién, al Señor. Y dice, al esposo le dice: ama a tu esposa como amas a tu propio. ¿Por qué no le diría eso a la mujer? Porque muchas veces la mujer, ay no, yo no quiero este cuerpo. Entonces no nos amarían. En cambio, uno se ama como es, flaquito, gordito, como sea, uno se ama. Las mujeres no tienen esa facilidad, ¿cierto que no? Y Dios sabía a quién le ponía esa ordenanza. Imagina uno esperando que la esposa lo ama a uno como ella se ama a sí misma. No, es que esta nariz, no, es que estas pestañas, no, es que este gordito. Pero el Señor se dijo: mira, así como te amas tú, ama a tu esposa. Sométete, sujétate. Igual amar al Señor, amar a Dios. Volviendo para terminar, y quiero que leamos ahí ese versículo, el último de Efesios 5, el versículo 33. Por eso les repito y dice: cada hombre debe amar a su esposa, ¿como qué? Como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar ¿a quién? Y ese sujetarse es que tú respetes a tu esposo. No lo denigres, no le llames tonto, bobo, respétalo. Porque es la imagen de Dios que te ha puesto, que tal vez le falta formación, no importa, haz tu trabajo. Y si Dios te mandó como esposo a amar a tu esposa, solamente ámala. Él no te dijo: esté muy atento si la esposa lo respeta y le da duro. No, Él solo dijo: ámala. Porque cuando yo hago mi papel, Dios se encarga de la otra persona. Igual tú respétalo. Que no te ama, ese respeto que tú le estás dando lo va a llevar a que te ame. Por eso nos toca hacer solamente lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Terminemos ahí con 1 Samuel en ese minutico que nos falta. 1 Samuel 1:19. Y dice en el 19, ya a ustedes les queda la tarea de que lo terminen en su casa a leer. Dice: temprano la mañana siguiente, la familia se levantó una vez más y fue a adorar. Fueron a adorar. Ahí no dice que ella se fue otra vez a llorar. Señor, ¿aquí le traigo otra vez el problema? No, ya se fue libre. Y dice: después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de lo que le dijo Elí. No, de la súplica de ella. Porque a veces dice: no, es que el sacerdote la mandó en bendición y le profetizó: no vas a ser madre de 5 peladitos. Fue madre después de estos 5. Pero no fue eso, fue la súplica que le hizo ¿a quién? A Dios. Y dice que se acordó, Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel. Ese es el profeta Samuel. Porque dijo: se lo pedí al Señor. Y al año siguiente Elcana y su familia hicieron un viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Y él le dijo: haz lo que mejor te parezca. Acordó Elcana: quédate aquí por ahora, que el Señor te ayude a cumplir tu promesa, porque no era fácil. Y sabes, algo que me decía el Señor para concluir, te dejo de tarea: tú le estás pidiendo algo a Dios para tu propio beneficio
o para devolvérselo a Él en servicio. Ojo, le estás pidiendo algo solo para tu beneficio, le estás pidiendo algo con que le puedas servir y entregarte más a Él. Ponte en pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí. Padre Santo, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Y hoy, ojalá, muchos de nosotros, cual Ana, que se cansó de sufrir, se cansó de ir y venir con su amargura y su tristeza, y un día se levantó y se presentó delante de ti. Es hora de que no te sigas llevando tu problema. Es hora de que le descargues y le entregues a Dios y le des gracias por lo que puso hoy en tu mesa, por la casa que te dio, por el lugar donde estás, por cada situación, aún familiar. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, perdóname por ser tan desagradecido contigo. Porque sin saber tu propósito ya te estoy reclamando, te estoy exigiendo y te estoy pidiendo cosas que tú eres el único que sabe lo que realmente necesito. Dile: Señor, ayúdame a pedir cosas para devolvértelas a ti, para entregártelas. No pidas cosas materiales, pide: Señor, renueva mi vida, restáurame, hazme la persona que tú necesitas que yo sea. Dile: Señor, quiero que me transformes, porque quiero entregarme a tu vida, quiero entregarme en servicio a ti. Tal vez el mundo me presenta tantas cosas que por mi ignorancia pienso que es lo mejor. Tal vez la inmoralidad sexual, la sensualidad me ha seducido, y por no estar delante de tu presencia he sentido faltantes que no he llenado contigo. Dile: Señor, permíteme hoy vaciarme delante de ti, entregar mi angustia, mi tristeza, y que tú me llenes, Señor, y que yo a partir de hoy pueda comer y estar alegre, porque te he entregado toda la aflicción que había en mi corazón. Padre, gracias. Gracias porque nos enseñas a ser agradecidos, simplemente a darte gloria, honra, alabarte mañana y tarde y darte gracias, y a pedir y a buscar tu palabra para que esa luz que hay en nosotros, porque tu Espíritu habita en nosotros, pueda engendrar verdad, pueda engendrar cambio. Permíteme arrepentirme, levantarme y salir de los muertos para que tu luz me ilumine, Señor. Dale gracias al Señor ahí. Habla con Él, y que esta palabra hoy pueda ser guardada en tu corazón, y cierres ventanas y puertas a las malas noticias, a los lenguajes obscenos, perversos, que no son para sus hijos. No están hechos para nosotros como hijos. Solo Él sabe, y tú sabes lo que Él te ha hablado y que tienes que abandonar por amor a Él, como hijo, porque te ha dado el poder y te ha dado la facultad de ser su hijo amado. Simplemente retribúyele la posición que Él te ha permitido tener. Padre, te doy gracias, te bendigo, te exalto. Gracias por este tiempo, por tu palabra y por haber podido estar juntos, Señor, como hermanos, delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.